En los próximos minutos vamos a hablar un poco sobre las vacunas contra el COVID-19 y algunas nuevas vacunas en desarrollo. Importante mencionar algunos datos epidemiológicos reportados por la Organización Mundial de la Salud en octubre del 2023. Para esa fecha se reportaban que habían casos confirmados de SARS-CoV-2 más de 700 millones y defunciones por esta causa cerca de 7 millones de personas. Pero un dato muy importante que no quería dejar de mencionar es que para esa fecha se habían administrado más de 15.000 millones de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2, lo cual deja claro que esta vacuna es una vacuna segura. Entrando en materia propiamente, tenemos que saber que hay 4 tipos principales de vacunas contra el SARS-CoV-2 según la plataforma que utilizan para generar el antígeno. Dentro de estas plataformas existen las de ARN mensajero, las de vectores virales, las de virus inactivados y adyuvados y las de subunidades proteicas. Existen diferentes exponentes para cada uno de estos tipos, pero por la Organización Mundial de la Salud ya hay 10 tipos de vacunas que están autorizados para ser distribuidos y aplicados en todo el mundo. También es bueno saber que aparte de estas 10 tipos de vacunas, existen unas 50 vacunas que están también siendo utilizadas con fines de estudio. Necesitamos saber cómo funciona una vacuna en general para poder entender cómo funcionan estas nuevas vacunas como las de ARN mensajero y las de vectores virales, que son novedosas y es primera vez que se están usando en los humanos. Inicialmente los científicos determinan o buscan una molécula o parte de una molécula o un patógeno entero y lo modifican, lo introducen en una suspensión con diferentes sustancias que van a mejorar la respuesta del individuo frente a esta vacuna. Una vez que pasa todas las pruebas que debe pasar, es inoculado a la persona y dentro de la persona esta vacuna es capaz de despertar la respuesta del sistema inmunológico que va a originar la formación de distintos anticuerpos que son los que nos van a garantizar la protección frente a la enfermedad para la cual fue diseñada la vacuna. ¿Qué pasa específicamente con las vacunas de tipo ARN mensajero, que es primera vez que las estamos usando? En este tipo de vacunas no se utilizó ni el virus completo, ni se utilizó una parte de la superficie del virus, sino que se utilizó una molécula genética, que es el ARN mensajero, que se encarga de decirle a la célula que produzca la proteína S o de espícula, que se utiliza o el virus la utiliza para formar su cubierta. Entonces, los científicos encontraron que el ARN mensajero es muy frágil, se deteriora o se degrada muy rápidamente y es difícil que una vez inyectado en el cuerpo o en el animal de experimentación pase del espacio extracelular al espacio intracelular. Tiene aproximadamente 40 años desde que se planteó esta molécula como posible antígeno para vacunas. Y desde hace 15 años encontraron la forma de que no fuese degradado por el sistema inmunológico y que pudiera atravesar desde el espacio extracelular al espacio intracelular. Esto lo lograron ¿cómo? Haciéndole una envoltura de nanopartículas lipídicas, las cuales además cargan positivamente para que logre entrar a la célula. Entonces, una vez que se inyecta la vacuna a la persona, estas moléculas de ARN entran al espacio celular y dentro de la célula van a acercarse a donde está el ribosoma y todo el aparato celular que produce proteínas, y como este ARN mensajero, su función es activar la producción de proteína de espícula, entonces la célula va a empezar a producir esta proteína y luego esta proteína la va a llevar a la superficie celular, y cuando está en la superficie celular el sistema inmunológico reconoce esta proteína que no es del cuerpo humano y comienza a desarrollar la respuesta inmune a través de la cual se desarrollan anticuerpos y posteriormente se produce la protección contra la enfermedad. Hay otro tipo de vacuna que se está usando mucho
a partir de la pandemia, que es la vacuna de vector viral, específicamente para el SARS-CoV-2, aunque se están estudiando para otros patógenos. ¿Qué sucede con este tipo de vacuna? Utilizan un virus que se sabe que no es patógeno para el humano, que no le va a hacer que tenga una enfermedad severa, y por actividad recombinante modifican este virus. ¿Qué le hicieron en particular o cuál virus utilizaron en las vacunas de COVID? Utilizaron adenovirus 26, adenovirus 5 y adenovirus de chimpancés. Son los principales utilizados para estas vacunas. Los modifican, le quitan la capacidad de replicarse o eliminan el gen que permite que este virus se replique y además le adicionan el gen del SARS-CoV-2 que comanda la producción de proteína de espícula. Entonces, una vez con este adenovirus modificado, lo suspenden en otras sustancias que permiten su viabilidad, lo introducen en el cuerpo humano a través de la vacunación. En el cuerpo humano este vector modificado comienza a producir proteína de espícula, lo expone en su superficie, el sistema inmunológico lo reconoce y se producen los anticuerpos. Ni esta vacuna ni la anterior tienen capacidad replicativa, por lo tanto no inducen enfermedad aguda en el paciente vacunado. Tampoco lo hacen las vacunas inactivadas ni las vacunas proteicas. En cuanto al esquema de inmunización que se plantea para esta vacuna, hablando particularmente en la población pediátrica, es importante que conozcamos que la población pediátrica fue la que se tardó más en tener la autorización para el uso de esta vacuna y que constituía inicialmente una población de bajo riesgo de progresar a una enfermedad severa. Sin embargo, sí hubo un porcentaje importante de niños que se vieron muy afectados por este patógeno. Entonces, cuando se autoriza la inmunización de este grupo de personas, se hace con las vacunas de tipo ARN mensajero porque ya habían hecho estudios en pacientes de 12 años a 18 años de edad y habían verificado que era seguro administrarlo en este grupo. Las dosis que se administran son 2 dosis. El intervalo entre las 2 dosis va a modificarse o va a ser diferente según el tipo de vacuna que se utilice. La dosis de ARN mensajero que tiene cada vacuna también es diferente según el grupo etario, siendo diferente para los menores de 5 años, otra dosis entre 5 y 11 años y otra dosis entre 12 y 18 años. Y la administración de refuerzo se recomienda que sea para aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo o alguna inmunodepresión que van a necesitar una dosis adicional para poder generar una respuesta efectiva y una cantidad de anticuerpos suficientes para proteger. Recomiendan que en estos pacientes menores de 12 años se utilice especialmente la Comirnaty, que es la de Pfizer, porque es la que tiene estudios que comprueban su seguridad y eficacia de 6 meses en adelante. Y también se recomienda que el esquema primario se cumpla con un solo tipo de vacunas. Hay una recomendación adicional de que si el paciente requiere dosis de refuerzo, se realice con las vacunas de ARN mensajero que son bivalentes y que tienen la cepa original y las cepas que protegen contra Omicron y otras variantes. También, como les había mencionado, varía la frecuencia del intervalo entre dosis según el tipo de vacuna. Hay otras vacunas que se pueden usar en pediatría, como serían las vacunas de virus inactivado y adyuvado. Las más conocidas en la región de las Américas fueron las de el Covilo y la Coronavac, de Sinopharm y Sinovac respectivamente. Estas vacunas fueron y son ampliamente utilizadas en la región desde los 3 años hasta los 17 años, mostrando seguridad y eficacia. Se colocan 2 dosis en el esquema primario, con 3 semanas de diferencia entre ambas dosis, y se sugiere la administración de refuerzo solamente en aquellas personas que constituyan un grupo de riesgo para enfermedad severa. Hay otra vacuna de proteínas, que es la Nuvaxovid de Novavax, que se recomienda y está autorizada para niños de 12 años en adelante. Igual 2 dosis, 4 semanas entre dosis, y esta no requiere refuerzo. En el caso de los adultos, hay múltiples vacunas que se han usado en las distintas regiones del mundo
pero en esta tabla les quiero dejar las más frecuentes utilizadas en esta región. Al igual que casi todas las vacunas, se requiere que el esquema primario se cumplan 2 dosis y que los grupos de riesgo reciban un refuerzo. Los refuerzos se recomienda que se reciban entre el 4º mes a 6º mes posterior a finalizar el esquema primario. Como les menciono, hay distintos tipos de vacunas, pero básicamente todas cumplen con el objetivo de ser seguras y eficaces en la producción de anticuerpos. En un estudio en adultos que se realizó en Chile, observaron que las vacunas inactivadas eran más eficaces para producir respuesta de producción de anticuerpos en menores de 60, mientras que las vacunas de vectores virales funcionaban mejor en los mayores de 70 años. En cuanto a la forma o vía de administración de estas vacunas, es intramuscular, aunque ya hay 10 formas o vacunas que están siendo estudiadas para la administración intranasal. La conservación de la vacuna va a variar del tipo de vacuna que se vaya a utilizar, observando que las de ARN mensajero requieren estar congeladas en temperaturas por debajo de los 70 grados. Y la vacuna de vector viral, específicamente la Sputnik 5, va a requerir también estar congelada para su conservación por temperaturas inferiores a 18 grados. Las otras vacunas pueden conservarse en temperaturas entre 2 y 8 grados. En cuanto a la coadministración de estas vacunas de COVID con otras vacunas para otros patógenos, no hay ninguna contraindicación de que la persona cuando asista al centro de vacunación reciba esta vacuna con otras vacunas. Hay estudios en los Estados Unidos que reportan que la coadministración de la vacuna de la gripe con la vacuna de COVID es totalmente segura y produce también buena cantidad de anticuerpos para ambas vacunas. No es necesario respetar un intervalo de tiempo específico entre una vacuna y otra cuando no se cumple en el mismo día en el que el paciente asiste al centro de vacunación, y no hay un intervalo de tiempo determinado para administrar estas vacunas en los pacientes que han recibido tratamientos con plasma de suero de convalecientes o anticuerpos monoclonales. En cuanto a la intercambiabilidad de vacunas de COVID, usar ejemplo, una vacuna de ARN mensajero con una vacuna de vector viral, hay estudios donde han observado que si el paciente recibe un esquema primario con cualquiera de las vacunas en distinta plataforma, posteriormente recibe un refuerzo con una vacuna con base en vector viral, este individuo va a desarrollar mayores títulos de anticuerpos protectores. No hay estudios de esto en niños, pero sí hay demostración de esto que les menciono en adultos. En cuanto al uso de estas vacunas en embarazo o durante la lactancia, es completamente seguro en ambos casos. En cuanto a los efectos adversos, cosa a la que le tiene mucho temor la población en general, estas vacunas, los efectos adversos más frecuentes que producen son similares a otras vacunas. Producen dolor, eritema o tumefacción en el sitio de la inyección, con porcentajes que varían según el estudio reportado entre 20, 40 y en algunos casos hasta 80% de las personas van a presentar alguno de estos síntomas tras la inyección. En cuanto a los síntomas generales, estos son menos frecuentes y pueden generar fiebre, cefalea, cansancio o mialgias. Estos síntomas generalmente van a ser más frecuentes después de la segunda dosis de vacuna, pero se van a autolimitar en 48 horas. También hay distintos estudios para cada uno de los tipos de vacuna que reportan que se puede producir anafilaxis por alguno de los componentes de la vacuna, pero también los casos reportados son 10 casos por cada 10 millones de dosis administradas, o sea que es un efecto adverso muy bajito de producirse. Y hay un efecto adverso importante que reportan especialmente para las vacunas de ARN mensajero, que es la pericarditis, que la han observado más en personas que son deportistas y que se produce entre el 7º día y 21 días después de la administración de la vacuna. Pero tiene un comportamiento benigno esta pericarditis y cede espontáneamente. No tiene ninguna
efecto a largo plazo sobre el individuo, y la recomendación en estos casos es que la siguiente dosis de vacuna, después de verificar este efecto adverso, se cumpla 6 meses después de la primera. Ahora hablemos un poco sobre las vacunas que actualmente se encuentran en desarrollo. Es importante que conozcamos cuáles son las fases del desarrollo de una vacuna, y así podemos entender cuándo una vacuna deja de estar en investigación y comienza a ser utilizada en la población general. La primera fase del desarrollo de una vacuna es la fase preclínica. En esta fase se investiga cómo es el efecto de algún inmunógeno en un cultivo celular animal o en animales de experimentación como roedores o monos, observando si es seguro, si despierta una reacción inmunológica capaz de generar anticuerpos, y posteriormente de esta fase preclínica es cuando entonces esta vacuna se utiliza en la fase 1 en un grupo pequeño de individuos, generalmente menos de 100 personas, para verificar su seguridad y el efecto biológico ocasionado en este grupo. Cuando aprueba esta fase, pasa a una segunda fase donde se inocula la vacuna en más de 100 individuos, igualmente para observar cuál es la seguridad y la eficacia, y son alrededor de unas 1000 personas. Si aprueba esta fase, entonces la vacuna es administrada en una fase 3 a una población mayor de voluntarios que sobrepasa los 100.000 personas que participan. Este tipo de fase ya se incorporan distintos países, distintos grupos de población con distintas características, pero son estudios que se realizan controlados, doble ciego, donde se administra la vacuna y placebo y observan cómo es el comportamiento de los grupos estudiados. Si la vacuna logra pasar la fase 3, es cuando entonces se va a una fase 4, que es la distribución de la vacuna para toda la población. Y en esta fase 4 igualmente se implementan estudios que permitan observar cuáles son los efectos adversos que aparecen en una población que en condiciones naturales no está bajo ningún control o observancia específica. Sabiendo esto, entonces para inicios del 2023 hay literatura que reporta que existen 966 candidatos a vacuna para distintos tipos de enfermedades y con distintos tipos de plataformas. Como podemos observar en la tabla, el mayor porcentaje de las que están actualmente en investigación, con un 22%, son vacunas de tipo proteína recombinante, con un total de 216 ejemplares. Pero así sucesivamente, seguida por lo de ácidos nucleicos y posteriormente por las vacunas inactivadas, que son una plataforma muy sencilla y utilizada desde hace muchos años. En cuanto a las fases en las que se encuentran estas 966 vacunas en desarrollo, la mayor cantidad de las vacunas se encuentran en fase 1, o sea, apenas están siendo probadas en grupos pequeños de 100 individuos, que son el 38%. Y en cuanto a la enfermedad para las que están siendo desarrolladas nuevas vacunas, entonces la que comanda, la que lleva la batuta es las vacunas contra SARS-CoV-2 todavía. Un 25% de las vacunas que se están desarrollando actualmente es para este virus, seguidas por vacunas para la influenza en un 11% y después 9% vacunas contra el VIH, que es un virus que en la generación de vacunas ha dado mucho dolor de cabeza y ya les voy a comentar por qué. Se han estudiado y se siguen estudiando vacunas en distintas fases para otras enfermedades como malaria, que también actualmente es un problema de salud mundial, neumococo, virus sincitial respiratorio y distintas enfermedades. En cuanto a las vacunas con VIH, les quería mencionar que este virus tiene la capacidad de evadir al sistema inmunológico del cuerpo. Una vez que el virus entra en el cuerpo, el sistema inmunológico no es capaz de detectarlo y anular la infección. ¿Por qué? Porque este virus tiene un alto recambio genético y también tiene un alto recambio de las glicoproteínas de la cubierta viral. Entonces esto generó un problema, pero los científicos han observado que a pesar de las distintas mutaciones que hace el virus, hay algunas glicoproteínas como la 160, la 41 y la 120 que se modifican poco.
Entonces, usando estas glicoproteínas de la cubierta viral, están intentando desarrollar vacunas que puedan producir buena cantidad de anticuerpos ampliamente neutralizantes por esta característica que les comenté del virus que va del sistema inmune. Y las plataformas que están siendo actualmente estudiadas son la de vector viral y la de ARN mensajero. Existen muchas otras vacunas en estudio, pero sería para otras clases este tipo de discusión. Quería dejarles como último mensaje de que las vacunas en general para los patógenos, las que ya están en fase 4 o se están usando en la población, son seguras y eficaces en disminuir la prevalencia de enfermedades o sus complicaciones.